el corazón de la antigua y noble Ciudad de México, mucho antes de que el asfalto y el ruido de los motores se apoderaran de todo. Existía un laberinto de calles angostas y silenciosas. Cuando la noche caía, solo el parpadeo de los faroles de aceite se atrevía a romper la oscuridad. Si te gustan estas historias que se esconden en los rincones de nuestras ciudades, no olvides darle like a este video, suscribirte al canal y activar la campanita. Una de esas calles, hoy conocida como la primera calle de Jesús María en el centro histórico, guarda un secreto en su nombre original, la calle de la Quemada. Su nombre no nació de un incendio accidental ni de una batalla olvidada, sino de un acto tan desgarrador como sublime. Una historia que nos sumerge en el México virreinal, una época donde la devoción, el amor y la penitencia se entrelazaban hasta confundirse. Un tiempo donde el alma y el cuerpo eran vistos como enemigos mortales, y el fuego podía purificarlo todo. En aquella calle vivía una joven llamada Beatriz de Andrade. Pertenecía a una de las familias españolas más nobles de la Nueva España. Su belleza era tan célebre que se decía que su sola presencia era capaz de iluminar los patios sombríos de la casona donde habitaba. Con su cabellera oscura como la noche, una piel de porcelana y una mirada que irradiaba una serenidad casi divina. Beatriz era el anhelo silencioso de innumerables caballeros. Sin embargo, su corazón, devoto y reservado, permanecía en un silencio impenetrable, consagrado únicamente a su fe. Entre la multitud de pretendientes, uno destacaba por la intensidad de su pasión, un joven y apuesto caballero italiano llamado Martín de Scupoli. Su carácter era impetuoso, su alma ardiente y su orgullo tan grande como su fortuna. Desde el instante en que sus ojos se posaron en Beatriz durante una misa dominical, Martín juró que la conquistaría, sin importarle los límites de la razón o la decencia. Su amor, al principio caballeroso, pronto se convirtió en una obsesión. Cada noche, sin falta, la sombra de Martín se proyectaba en la calle de Beatriz. Rondaba su casa como un centinela enamorado. Dejaba ramos de flores frescas prendidos en la reja de hierro forjado. Deslizaba poemas escritos en finos pergaminos bajo su puerta y llegó a redactar juramentos de amor eterno con su propia sangre. Una prueba macabra de la intensidad de sus sentimientos. Beatriz, aunque conmovida por semejante devoción, sentía un profundo temor. El fuego de aquel amor era demasiado voraz, demasiado terrenal. Una tarde, mientras ella se asomaba al balcón para tomar el aire fresco, Martín se detuvo abajo y, con la voz cargada de una pasión desesperada, le habló directamente. Beatriz, si mi amor te ofende, que Dios me castigue aquí y ahora, pero si lo aceptas, te juro que no solo te entregaré mi vida, sino mi alma entera. Beatriz, con su voz serena y firme, como el murmullo de una oración, le respondió desde la altura: Señor Martín, mi alma ya tiene dueño, y su nombre es Cristo. Si me amas de verdad, no busques mi cuerpo, sino mi paz. Busca la paz de mi espíritu. Pero Martín, cegado por su deseo, no pudo comprender la profundidad de aquellas palabras. Su amor se transformó en una necesidad de posesión. La negativa de Beatriz no hizo más que avivar las llamas de su obsesión, y los celos se convirtieron en su oración nocturna. Cada hombre que se atrevía a mirar a Beatriz era visto por Martín como un rival mortal. Los duelos a espada en los callejones cercanos se hicieron frecuentes, y la sangre de otros hombres empezó a manchar la reputación de la joven, quien, sin buscarlo, se había convertido en la causa de la violencia. Beatriz comenzó a sentirse prisionera en su propia casa. La presencia constante del italiano la acosaba día y noche. Los rumores en la ciudad crecían como la mala hierba, y en una sociedad
donde el honor de una mujer valía más que su propia vida. Su reputación pendía de un hilo muy delgado. El murmullo de la gente la señalaba, acusándola de provocar a los hombres con una belleza que, para ella, se había convertido en una maldición. Sola en su habitación, abrumada por la culpa y la angustia, Beatriz buscó refugio donde siempre lo había encontrado, en la oración. Una noche, arrodillada frente al crucifijo de madera que presidía su alcoba, la joven oró con una desesperación que nunca antes había sentido. Sus lágrimas mojaban el suelo de piedra mientras suplicaba una salida. Y entonces, con una convicción que helaba la sangre, exclamó en voz alta: Señor, si esta hermosura que me diste es motivo de pecado para otros y de tormento para mí, te lo ruego, quítamela. Permite que mi alma, y solo mi alma, permanezca pura ante tus ojos. De pronto un silencio sepulcral se apoderó de la habitación. Afuera, la ciudad dormía. Y en ese silencio, una idea terrible y liberadora tomó forma en su mente. Se levantó, decidida. Tomó de la chimenea un brasero de cobre que contenía carbones al rojo vivo, usados para calentar la estancia en las noches frías. El sonido del crepitar de las brasas fue lo único que rompió la quietud. Al amanecer, mientras los primeros rayos de sol se filtraban por la ventana, Beatriz se preparó para su último sacrificio. Se miró una última vez en el espejo de plata, despidiéndose del rostro que había causado tanto deseo y tanto dolor. Luego, con una mano firme que no temblaba, tomó un atizador de la chimenea, lo hundió en las brasas hasta que la punta se tornó de un naranja incandescente, y acercó el hierro ardiente a su propio rostro. Un grito ahogado, sofocado por la determinación, llenó la casa. El olor a carne quemada se esparció por el aire. Un incienso macabro de penitencia y dolor autoinfligido. Cuando su familia, alertada por el olor y el silencio antinatural, forzó la puerta de su habitación, la encontraron en el suelo. Estaba de rodillas, con las manos juntas en oración, frente a la imagen de Cristo crucificado. Su rostro estaba desfigurado, irreconocible, una masa de carne y sangre ennegrecida, pero sus ojos intactos conservaban una paz sobrehumana, una serenidad que parecía no pertenecer a este mundo. Justo en ese momento, Martín de Scupoli, que había logrado entrar en la casa, apareció en el umbral. Al ver la escena, el horror congeló su sangre. Con la voz rota por la incredulidad y el espanto, solo pudo susurrar: Beatriz, ¿qué has hecho? Ella, con la voz débil y quebrada por el dolor, pero con una claridad escalofriante, le respondió: he apagado el fuego de la carne para encender el del espíritu. Ahora, señor Martín, ya no hay belleza que te atormente. Tu alma, al igual que la mía, es libre. Martín cayó de rodillas, vencido. El llanto brotó de sus ojos mientras comprendía la verdadera dimensión de su locura. Entendió que su amor no había sido más que egoísmo y deseo, una pasión terrenal que había empujado a una mujer santa al más terrible de los sacrificios, la belleza que tanto había anhelado, aquella que lo había llevado a matar y a pecar. Había ardido para redimirlo a él también. Poco tiempo después, Beatriz ingresó al convento de Jesús María Oculta. Tras un tupido velo que jamás volvió a quitarse, dedicó el resto de sus cortos años a cuidar enfermos, a orar por las almas de aquellos que, como Martín, amaban sin comprender el verdadero significado del sacrificio y la entrega. Murió en silencio, en la paz que tanto había anhelado, y su cuerpo fue enterrado en los terrenos del mismo convento donde buscó refugio del mundo. Martín de Scupoli, por su parte, abandonó su fortuna, sus títulos y su orgullo, y se ordenó sacerdote, dedicando su vida a expiar la culpa que lo consumiría hasta el final. Con el paso de los años, la historia de Beatriz se convirtió en leyenda. Los vecinos de la calle comenzaron a susurrar que,
En las noches de luna llena, una figura femenina recorría lentamente el empedrado, una aparición envuelta en un velo blanco que ocultaba un rostro que ya no era de este mundo. En sus manos, decían, llevaba una vela encendida, cuya llama nunca vacilaba con el viento. Contaban los más viejos que aquellos que se atrevían a mirarla de frente sufrían un extraño destino. La luz de sus propios faroles se apagaba de repente y quedaban mudos, incapaces de articular palabra, como si hubieran contemplado la pureza encarnada en el dolor más absoluto. Desde entonces, y para siempre, esa callejuela silenciosa fue bautizada por el pueblo como la calle de la quemada, un recordatorio perpetuo del sacrificio de Beatriz de Andrade. En aquellos tiempos donde la fe dominaba el corazón y el destino de las personas, Beatriz eligió el fuego como su confesión y su liberación. Su historia, aunque pueda parecernos horrible, no es solo un cuento de terror. Es, sobre todo, una historia de redención, porque a veces lo más terrible no se encuentra en un rostro quemado, sino en las pasiones descontroladas que arden por dentro, capaces de consumir todo lo que tocan. Ahora, yo te pregunto a ti, en un mundo que nos exige ser bellos, deseados y perfectos, ¿hasta dónde llegarías por salvar tu alma? Gracias por acompañarnos en este viaje al pasado de México. Nos encontramos en el siguiente relato perturbador aquí, en Susurros y Penumbra.